Uno de los procesos más importantes para la vida en la Tierra es la fotosíntesis. A través de este proceso, los seres fotosintéticos producen oxígeno atmosférico, así como carbohidratos, lípidos y proteínas, compuestos indispensables para la vida. En la fotosíntesis, la materia inorgánica se transforma en materia orgánica mediante reacciones bioquímicas. Este proceso solamente tiene lugar entre los seres fotosintéticos, los únicos seres de todo el planeta capaces de elaborar sus propios alimentos. Los organismos fotosintéticos pertenecen a los reinos Monera, Protoctista y Plantae. Habitan medios acuáticos y terrestres y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Gracias a que estos organismos realizan la fotosíntesis, es posible la existencia del resto de los seres vivos. A través de la fotosíntesis se libera el oxígeno que los seres vivos utilizan en la respiración. Pero también en la fotosíntesis se elaboran los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, alimentos indispensables para la subsistencia de todas las formas de vida. Los organismos fotosintéticos pueden realizar esta función gracias a que cuentan con una sustancia de color verde llamada clorofila. Esta sustancia es la única que puede transformar la energía luminosa en energía química. La clorofila se localiza en todas las partes verdes de los seres fotosintéticos, específicamente en los organelos celulares llamados cloroplastos. De alguna forma, los cloroplastos son los responsables de que la vida en la Tierra sea posible. En estos organelos se encuentra el complejo laboratorio que convierte la materia inorgánica en materia orgánica. Para que la fotosíntesis pueda realizarse son necesarias las siguientes materias primas: energía luminosa, clorofila, dióxido de carbono, agua y sales minerales, enzimas y ATP. Todas estas materias primas son indispensables en la fotosíntesis, proceso que se desarrolla a lo largo de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Como resultado de la fase luminosa, la energía solar se transforma en energía química y se liberan moléculas de oxígeno. Mientras que en la fase oscura tiene lugar una reacción bioquímica que permite a los organismos fotosintéticos elaborar sus alimentos. Veamos a continuación las características de estas dos fases. Como su nombre lo indica, la fase luminosa se realiza en presencia de la luz solar. La energía del sol llega a las células donde se encuentran los cloroplastos. Ahí, la clorofila transforma la energía luminosa en energía química. Mediante la energía química se dividen las moléculas de agua conformadas por 2 hidrógenos y un oxígeno. Los hidrógenos y los oxígenos de las moléculas de agua se empiezan a separar. Mientras que los hidrógenos permanecen en los cloroplastos, los oxígenos parten hacia el exterior a través de unos organelos llamados estomas. Por medio de los estomas, los seres fotosintéticos efectúan el intercambio gaseoso. Estos organelos se localizan en el tejido epidérmico.
Los estomas se encuentran integrados por dos células en forma de frijol. En la unión de ambas células hay un orificio llamado ostiolo, en donde se realiza el intercambio de gases. El destino final del oxígeno liberado en esta fase de la fotosíntesis es la atmósfera. Gracias a este oxígeno atmosférico, todos los seres vivos pueden respirar. La fase oscura de la fotosíntesis se desarrolla sin la presencia de la luz solar. En esta fase juegan un importante papel los hidrógenos que se separaron de las moléculas de agua durante la fase luminosa. Como en la fase oscura se presentan reacciones químicas, es necesaria la utilización de energía. Esta energía es el ATP y se encuentra almacenada en toda célula. Pero también se requiere la participación de otras sustancias para producir las reacciones químicas. Estas sustancias son el dióxido de carbono y las enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas que actúan como catalizadores. Su función se restringe a provocar la reacción, aunque no intervienen en ella. En la reacción, los hidrógenos se suman al dióxido de carbono con la participación de las enzimas y el ATP. Como resultado de la reacción, se producen los carbohidratos. Uno de los carbohidratos más simples es la glucosa. A partir de este compuesto orgánico, los seres fotosintéticos producen sus propios alimentos. La glucosa es muy importante, pues una vez formada, sirve de base para la fabricación de los demás alimentos que requieren los organismos fotosintéticos. Entre los alimentos producidos por estos seres se encuentran los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos importantes compuestos orgánicos son transferidos al resto de los seres vivos a través de las cadenas alimentarias. La totalidad del oxígeno que existe en la atmósfera se ha originado a partir del proceso de la fotosíntesis. El 80% de este oxígeno proviene de las algas. El 20% restante lo aportan las plantas. Este hecho resalta la importancia de los organismos fotosintéticos, pues sin el oxígeno que proporcionan, simple y sencillamente, la vida no existiría. La capacidad de los seres fotosintéticos para elaborar sus propios alimentos constituye así un beneficio para el resto de las especies del planeta. Como hemos visto, estos seres transforman las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas a través de reacciones bioquímicas. Pero además, son los únicos capaces de realizar esta función. Ningún otro ser puede convertir las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Esto hace de los seres fotosintéticos los principales proveedores de alimento para el resto de los organismos. Son ellos los responsables de elaborar compuestos indispensables para la vida, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Sin los seres fotosintéticos, los demás organismos carecerían de alimentos. En resumen, la importancia de la fotosíntesis reside en que durante la fase luminosa se libera oxígeno y durante la fase oscura se elaboran los compuestos orgánicos que sirven de alimento a todos los seres vivos.
Uno de los procesos más importantes para la vida en la Tierra es la fotosíntesis. A través de este proceso, los seres fotosintéticos producen oxígeno atmosférico, así como carbohidratos, lípidos y proteínas, compuestos indispensables para la vida. En la fotosíntesis, la materia inorgánica se transforma en materia orgánica mediante reacciones bioquímicas. Este proceso solamente tiene lugar entre los seres fotosintéticos, los únicos seres de todo el planeta capaces de elaborar sus propios alimentos. Los organismos fotosintéticos pertenecen a los reinos Monera, Protoctista y Plantae. Habitan medios acuáticos y terrestres y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Gracias a que estos organismos realizan la fotosíntesis, es posible la existencia del resto de los seres vivos. A través de la fotosíntesis se libera el oxígeno que los seres vivos utilizan en la respiración. Pero también en la fotosíntesis se elaboran los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, alimentos indispensables para la subsistencia de todas. Y la fase oscura. Como resultado de la fase luminosa, la energía solar se transforma en energía química y se liberan moléculas de oxígeno. Mientras que en la fase oscura tiene lugar una reacción bioquímica que permite a los organismos fotosintéticos elaborar sus alimentos. Veamos a continuación las características de estas dos fases. Como su nombre lo indica, la fase luminosa se realiza en presencia de la luz solar. La energía del sol llega a las células donde se encuentran los cloroplastos. Ahí, la clorofila transforma la energía luminosa en energía química. Mediante la energía química se dividen las moléculas de agua conformadas por 2 hidrógenos y un oxígeno. Los hidrógenos y los oxígenos de las moléculas de agua se empiezan a separar. Mientras que los hidrógenos permanecen en los cloroplastos, los oxígenos parten hacia el exterior a través de unos organelos llamados estomas. Por medio de los estomas, los seres fotosintéticos efectúan el intercambio gaseoso. Estos organelos se localizan en el tejido epidérmico. Las formas de vida. Los organismos fotosintéticos pueden realizar esta función gracias a que cuentan con una sustancia de color verde llamada clorofila. Esta sustancia es la única que puede transformar la energía luminosa en energía química. La clorofila se localiza en todas las partes verdes de los seres fotosintéticos, específicamente en los organelos celulares llamados cloroplastos. De alguna forma, los cloroplastos son los responsables de que la vida en la Tierra sea posible. En estos organelos se encuentra el complejo laboratorio que convierte la materia inorgánica en materia orgánica. Para que la fotosíntesis pueda realizarse son necesarias las siguientes materias primas. Energía luminosa. Clorofila. Dióxido de carbono. Agua y sales minerales. Enzimas. Y ATP. Todas estas materias primas son indispensables en la fotosíntesis, proceso que se desarrolla a lo largo de 2 fases. La fase luminosa,
hidrógenos se suman al dióxido de carbono con la participación de las enzimas y el ATP. Como resultado de la reacción, se producen los carbohidratos. Uno de los carbohidratos más simples es la glucosa. A partir de este compuesto orgánico, los seres fotosintéticos producen sus propios alimentos. La glucosa es muy importante, pues una vez formada, sirve de base para la fabricación de los demás alimentos que requieren los organismos fotosintéticos. Entre los alimentos producidos por estos seres se encuentran los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos importantes compuestos orgánicos son transferidos al resto de los seres vivos a través de las cadenas alimentarias. La totalidad del oxígeno que existe en la atmósfera se ha originado a partir del proceso de la fotosíntesis. El 80% de este oxígeno proviene de las algas. El 20% restante lo aportan las plantas. Este hecho resalta la importancia de los organismos fotosintéticos, pues sin el oxígeno que proporcionan, simple y sencillamente, la vida no existiría. La capacidad de los seres fotosintéticos para elaborar sus propios alimentos constituye térmico. Los estomas se encuentran integrados por dos células en forma de frijol. En la unión de ambas células hay un orificio llamado ostiolo, en donde se realiza el intercambio de gases. El destino final del oxígeno liberado en esta fase de la fotosíntesis es la atmósfera. Gracias a este oxígeno atmosférico, todos los seres vivos pueden respirar. La fase oscura de la fotosíntesis se desarrolla sin la presencia de la luz solar. En esta fase juegan un importante papel los hidrógenos que se separaron de las moléculas de agua durante la fase luminosa. Como en la fase oscura se presentan reacciones químicas, es necesaria la utilización de energía. Esta energía es el ATP y se encuentra almacenada en toda célula. Pero también se requiere la participación de otras sustancias para producir las reacciones químicas. Estas sustancias son el dióxido de carbono y las enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas que actúan como catalizadores. Su función se restringe a provocar la reacción, aunque no intervienen en ella. En la reacción, los hidrógenos